Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a seguir ya con los pasos lógicos de lo que hemos estado estudiando. Y bueno, la semana pasada ya miramos el tema de las evidencias que apuntan a la existencia de Dios. Y la semana anterior ya vimos ya el significado, la base del Evangelio. Entonces, si existe Dios, y Dios es un Dios que muestra su amor para con nosotros, y aunque nosotros éramos pecadores, murió por nosotros, o sea, dio todo por nosotros, aunque no lo merecemos. Entonces, eso es una cosa que debemos aplicar a nuestras vidas. Debemos reconocer que incluso en los momentos cuando no entendemos lo que está pasando, lo que vemos en el mundo, tenemos que volver a esas verdades, de reconocer que Dios existe, que vive, que obra en lo que vemos y que Dios ama a su creación y ama a la humanidad y desea que los seres humanos, que nosotros vayamos a pasar la eternidad con Él. Pero claro, cada uno de nosotros tenemos que elegirlo. Él no nos puede obligar. No nos puede llevar ya atados. Cada uno de nosotros tenemos que decidir. Pero hoy quiero reflexionar sobre el tema de cómo podemos o qué significa confiar en Dios. Porque bueno, es una cosa que decimos mucho, pero a veces no paramos para pensar en el significado de eso. Y para empezar, entonces ya, para recordar, Dios existe, como vimos la semana pasada, y muestra su amor. Es un Dios justo y un Dios que ama y pone esa acción, ese amor en acción. Entonces vamos a ver 3 pasajes hoy y vamos a empezar en Proverbios 3. Y entonces vamos a empezar en el versículo 1 para llegar al pasaje de hoy. Entonces, Proverbios 3:1, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces ya vamos a ver el tema de hoy. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Entonces, vamos a empezar ahí, porque tenemos el tema de que debemos fiarnos de Jehová o de Dios de todo el corazón. No confiar en Él de palabra. No confiar en Él solo cuando las cosas van bien, pero en todo el tiempo 100%. Y es lógico, es una respuesta lógica a Dios. Si Él existe y es un Dios que ha dado todo para poder comprarnos, es lógico confiar en Él. Porque claro, si ha gastado tanto, se ha pagado tanto para poder ya comprarnos, no nos va a tirar por ahí. No nos va a dejar tirados como que ya no vale. Dios no obra así. Entonces, incluso en los momentos difíciles podemos volver a esas verdades y confiar en Él de todo corazón. Hay momentos que nosotros vemos cosas en el mundo y decimos, es que yo no entiendo. ¿Por qué ha permitido Dios eso?
Vemos maldad en el mundo, vemos injusticia, vemos cosas malas que están pasando. Incluso a veces en nuestros hogares o en nuestro vecindario o en los pueblos o sitios donde vivimos. Hay cosas malas que pasan. Pero es importante porque a través de la Biblia vemos que Dios usa todo. Dios, su deseo no es ofrecernos una vida fácil aquí. La comodidad no es la meta de esta vida. La meta es primero conocerle a Dios y después hacerle conocido en el mundo. Entonces, ahí está el tema. Y el deseo de Dios es que este mundo, que la gente venga a Él. Como dice la palabra, su deseo es que nadie se perezca, que nadie muere y pasa la eternidad fuera de su presencia. Pero claro, como he dicho al principio, nosotros elegimos. Entonces podemos confiarnos de Jehová, de Dios, de todo el corazón y no apoyarnos en lo que entendemos. Es importante, eso no quiere decir no pensar. Eso vimos la semana pasada. Ya podemos ver evidencia por la existencia de Dios. Debemos pensar. Debemos preguntar. Cuando viene una duda, debemos buscar la respuesta. Seguir a Dios no es algo de apagar la mente. Es pensar. Es estudiar, leer, preguntar. Pero cuando dices, pero no entiendo esta situación, no entiendo por qué, no entiendo. Parte de confiarnos en Dios es reconocer que necesitamos a Dios. Y necesitamos llevar las cargas que están tan pesadas, que son tan pesadas encima nuestra. Llevarlos a Dios. Pero es importante porque nosotros confiamos en Él, no en nosotros, no en nuestro plan. Porque tantas veces nosotros llevamos la carga a Dios, es como para decir, mira Dios, aquí está la carga, tú tienes que hacer esto, 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 y en este tiempo, No. Ahí realmente nosotros estamos confiando en nuestra prudencia, en nuestro entendimiento, al decir a Dios cómo tiene que obrar. Dios no necesita nuestra ayuda de esa forma. Dios sabe cómo responder. Dios sabe cómo usar estas situaciones para alcanzar al mundo. Dios sabe también cómo hacernos crecer. Y por eso, como dice en Romanos 8, que Él usa todo por el bien de los que le aman. Entonces, eso es importante, que aunque hay cosas malas, que Dios usará esa situación. Dios no causó esa situación, pero sí lo usará. Entonces, nosotros debemos confiarnos de Jehová de todo el corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, nuestro propio entendimiento, diciéndole a Dios cómo tiene que obrar. Y al final reconócelo en todos tus caminos. Reconocerle quiere decir que ver que está. El mismo Dios que murió por ti y por mí está ahí contigo. Está ahí en medio de la tormenta contigo. Te está llevando cuando estás tan cansado o cansada que no puedes más. Él está ahí, hay que reconocerlo. Porque si no, nosotros nos metimos en un agujero y no miramos arriba. Pero en el momento de levantar los ojos, vemos que Dios está ahí. Y por eso podemos confiar en Él. Porque sabemos que Él es bueno, que Él es fiel, que es el Todopoderoso, que Él
sigue haciendo la obra en nosotros y seguirá hasta el final. En este libro vemos el corazón de Dios. También vemos el futuro. Pero a veces es difícil confiar cuando nosotros no vemos lo que pensamos que debemos ver. Cuando nosotros sentimos que ya no podemos hacer lo que antes hacíamos. Cuando empezamos a perder ya salud y no podemos hacer tantas cosas para el Señor. Pero ahí es importante volver a la verdad que Dios sabe. Y nosotros dependemos de Él. Entonces, si yo no puedo hacer lo que yo antes hacía, entonces yo sigo estando aquí. Dios me usará. Pero es importante porque no se trata de mis fuerzas. No se trata de mis acciones, de lo que yo traigo a la mesa. Se trata de Dios brillando a través de los corazones de sus hijos. De hijos dispuestos a servirle, como sea. Puede ser que estás en una cama y ni te puedes levantar, pero puedes servir a Dios y Dios te puede usar. Tú puedes traer luz a la vida de alguien. O puede ser que eres joven y puedes hacer muchas cosas y puedes correr y andar y levantar cosas. Dios también te puede usar, pero no en tus fuerzas. Y tenemos que tener los ojos abiertos para ver cómo, pero en todo es confiar en Él. No es un accidente que estamos aquí. Pero ¿qué haces cuando hay una situación y no ves lo que piensas que debes ver? Hay una historia que quiero leer en Segundo de Reyes. Es una situación curiosa que la primera vez que al pensarlo y reflexionar sobre ello me chocó. Es sobre el profeta Eliseo. Que bueno, antes era Elías y después ya empezó Eliseo. Y estamos en Segundo de Reyes 13 y el versículo 14, que ya esto es ya el final de la vida de Eliseo. Y el versículo 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Esa frase es chocante, porque hay que entender. Y se puede mirar la historia de Eliseo. Él hacía muchos milagros. Y entonces ya sanando a la gente y haciendo milagros y ayudando a la gente. Y de repente se encuentra en esta situación con una enfermedad y no hay la sanación. Él ha cogido una enfermedad y es la enfermedad, como dice, entonces, de la enfermedad de que murió. Es la enfermedad que le va a traer la muerte. Entonces, ¿qué hace? Bueno, se puede leer lo demás de la historia y vemos que viene el rey de Israel y entonces ya está llorando y cantando el pobre de mí. Y entonces, incluso en ese momento, Eliseo está trabajando. Le habla de una visión. Entonces le da como un desafío, una profecía sobre lo que va a pasar con Israel. O sea, que Eliseo sigue trabajando. Entonces yo me pregunto a mí mismo, ¿qué haría yo estando en esa situación? Después de haber servido a Dios en todo y haber ayudado a mucha gente y ahora llegar a esta situación y decir, ¿ahora quién me va a ayudar a mí? Pero él no responde así. Él sigue trabajando. Y entonces ya dice, vamos a saltar la historia, bueno, entre él y el rey de Israel, dice en el versículo 20,
que murió Eliseo y lo sepultaron. Entonces ya termina la historia. Muere de una enfermedad. Entonces, si yo hubiera confiado en mi entendimiento, yo hubiera escrito esta historia con otro final. Que ya él se pone con fuerza, se levanta y sigue obrando para el Señor, dando testimonio de cómo Dios le había sanado. Pero muere este hombre de Dios. Pero ahí una cosa es que, claro, nosotros con nuestros ojos vemos la muerte como el final, como el fracaso, como ya ser vencido. Pero es importante recordar que esta vida no es el final. Entonces cerramos los ojos aquí y abrimos los ojos ya mirándole a Dios. Entonces eso es importante, que ganamos en ese momento. Pero la historia no termina aquí, porque dice, entrado, esto es siguiendo el versículo 20, entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Ves? Ahí tenemos el recuerdo que no se trataba de Eliseo. Porque claro, ya son sus huesos sin más. Huesos solos no pueden hacer nada. Pero Dios con huesos puede hacer lo que quiere. Y entonces este hombre ya muere y sus compañeros ya le tiran ahí al sepulcro de Eliseo y ya están preparados porque ven una banda armada. Entonces, pero cuando ese muerto tocó los huesos de Eliseo, se levanta, vuelve a tener vida. ¿Puedes imaginar? Yo a veces me pongo en esas situaciones de haber tirado el muerto ahí y girado para mirar los que vienen, para decir si nos escondemos, si corremos, si qué hacemos, y de repente nuestro amigo sale y dice, oye Dan, estoy aquí. ¡Puah! Es que yo, no sé qué pasaría. Pero tenemos el recuerdo de que no se trataba de las fuerzas de Eliseo. Lo importante con Eliseo era tener un corazón dispuesto a servir a Dios como sea. Y aquí incluso Dios usa los huesos. Entonces allí tenemos una pregunta para nosotros. Entonces, primero, pensando en Eliseo, ¿qué ponía en la mesa Eliseo para ayudar a este muerto que fue tirado ahí? Claro, nada. Pero, ¿qué hizo Dios con los huesos de Eliseo? Entonces, tú y yo tantas veces vemos nuestras debilidades. Tenemos excusas para decir que no podemos. Pero Dios dice, ¿en qué o en quién estás confiando? Porque si estamos confiando en lo que podemos hacer nosotros, realmente no estamos haciendo lo que dice en Proverbios 3, 5 y 6. No estamos confiando en Dios. Estamos confiando en nosotros mismos. Y lo mismo, cuando ya no puedo hacer nada, no tengo las mismas fuerzas, no tengo
la capacidad de hacer lo que antes hacía, cuando caigo en depresión o ya hago caso a esa voz que dice que ya no vales. Entonces también estoy confiando en lo que yo traigo a la mesa, no en Dios. Porque según la Biblia, Dios puede usar huesos secos, puede usar un burro, puede usar montañas, puede usar piedras, puede usar lo que quiere usar. Entonces, no hace falta que yo sea perfecto o que yo tenga todo en orden. Lo que Dios quiere es que tengamos un corazón dispuesto a seguirle. Porque se trata de Él. Se trata de conocerle y así podemos hacerle conocido. Pero es ponerlo en acción. Entonces, incluso cuando nosotros no recibimos lo que pensamos que debemos recibir, debemos seguir confiando en Él porque sabemos que Él existe y que Él nos da un evangelio, que Él muestra su amor, aunque no lo merecemos, que muestra su amor para con nosotros. Entonces también a veces nosotros necesitamos como aire fresco, porque en este mundo vemos tanta maldad, vemos tanta oscuridad. A veces lo experimentamos en nuestras propias casas o vecindarios. Hay cosas que son horribles, que se oyen, se ven, que se experimentan. Pero también tenemos que recordar el futuro que Dios tiene preparado. Y ahora sigue teniendo paciencia porque su deseo es dar la oportunidad a todos. Pero llegará un momento cuando ya todo esto se acabará. Y voy a leer un pasaje más, que esto viene ya del final de la Biblia. Ya es el final de lo que vemos aquí. En Apocalipsis 21. Dice, entonces Juan vio la visión del futuro. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Y él que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Entonces, tenemos una imagen de la meta para nosotros. Si ya estás en Cristo, si has recibido tu necesidad de recibir su perdón, esto es el futuro que nos espera. Entonces, primero vemos que estaremos en la presencia de Dios. Dice que va a bajar y estará con sus hijos. Entonces, ya no es como ahora que no veremos a Dios, veremos a Dios. Solo al decir esa frase, me debe entrar ya un deseo de llegar ahí. Y será un sitio donde ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas,
todo lo que, la oscuridad que vemos en el mundo ya habrá pasado. Y viviremos en el mundo como Dios había querido desde el principio, pero ya con el pecado vencido y borrado. Entonces ya vemos que eso es la meta. Esto, lo que vivimos ahora, no es la meta. La meta no es tener una vida cómoda aquí, pero es llegar ahí. Yo el otro día escuché una predicación que el predicador hablaba de una carrera que hacía. Creo que era de unos 40 kilómetros, algo así. Que bueno, ya es una cifra de correr que no pillo, no entiendo. Pero él decía que había momentos que, bueno, él por más o menos la primera mitad iba bien, corriendo, con ganas, con energía, ya con ritmo y andaba bien. Pero después empezó a pasar momentos difíciles. Él decía que eran como momentos de oscuridad. Algunos momentos cuando ya tenía ganas de vomitar. Otros momentos que quería caminar, dejar de correr. Otros momentos que decía, ya está. No voy más. Me rindo. Pero decía que en cada obstáculo que le venía, la imagen de la meta le ayudaba. Recordar que había una meta al final y que había gente ahí esperando y que iba a ver esa línea, cruzarla y celebrar el haber llegado. Entonces nosotros, por eso, bueno, Pablo usa la imagen de una carrera, de correr en una carrera. Y hay momentos difíciles, hay momentos cuando ya tenemos ganas de tirar la toalla, de decir, ya no puedo más. Pero Dios dice, mira, un paso más, otro paso. Igual ya caminas, igual no vas corriendo con tanta prisa, pero sigue dando pasos. Y recuerda que ahora estoy contigo, te doy las fuerzas para seguir dando los pasos. Y llegaremos al final si tú sigues dando los pasos. Y lo que te espera es algo muchísimo mejor que puedes imaginar. Entonces vamos, no te rindes, confía en mí. Eso es lo que nos dice Dios. Pero tenemos que prestar la atención a su voz. No a esa voz aquí que me dice, es que no puedo más, es que no puedo, es que me duele, es que tengo dudas, es que no entiendo el por qué, es que. No. Es volver a Proverbios 3, 5 y 6. De fiarme en Él con todo mi corazón. No apoyarme en esa voz que me dice que no puedo, que no valgo, que no soy tan importante, que no soy nadie. Tengo que hacer caso a la voz que me dice, te amo, Dan. Aunque no eres perfecto, te amo. Y no solo te digo que te amo, pero lo muestro. Y seguiré mostrando mi amor. Entonces vamos, llegaremos. Te llevaré. Depende de mí. Y entonces hoy, simplemente, sí, me gustaría animarte, si estás en un momento oscuro, si estás peleando con una situación difícil, si tú estás peleando por algo que has visto, que has oído, que has experimentado y no entiendes el por qué, átate a Dios. Él es nuestra roca, es nuestro escudo, es nuestro ayudador,
Realmente Dios es todo para nosotros. Y no podemos vivir sin Él. No podemos ser yo no puedo ser el yo que Él me ha diseñado ser sin Él. Entonces yo te quiero animar. Buscar a Dios. Él te conoce. Él te ama. A pesar de lo que tú hayas hecho en el pasado, te ama ahora. Entonces, háblale. Entonces, vamos a orar un momento. Y queremos ya ver a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por el amor que tú nos muestras y por la verdad que nosotros no nos pides ganar tu amor. Tú nos ofreces tu amor perfecto, a pesar de nuestro pasado. Gracias, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. En esos momentos cuando hay otras voces que nos están diciendo otra cosa, ayúdanos a atarnos a ti. Y recordar que tú existes y que tú eres el Dios justo, perfecto, misericordioso, con gracia y también en Dios de amor y nos amas. Señor, ayúdanos a ver cómo recibir ese amor y vivirlo y aplicarlo a nuestras vidas. Gracias. En tu nombre oramos. Amén. Y como siempre, si tú dices pero no me conoces, Dan, es que yo he hecho cosas horribles. ¿Cómo puede Dios amarme? La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos hecho mal. Y entonces Dios no tiene niveles. Todos nosotros hemos fallado. No hemos llegado a la meta, ni a la barra, ni podemos sin Dios. Pero Dios nos ofrece un camino. Entonces, si tienes una duda, si estás peleando, si no sabes qué hacer, contacta con nosotros. Porque nosotros somos un cuerpo para ayudarnos los unos a otros. Y todos nosotros tenemos que reconocer que Dios es el camino. Yo no. Mis pensamientos no. Mi lógica no. Mi ejemplo no. Pero Dios. Eso es el mensaje de Jesús en Juan 14:6. Que Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Entonces, Él nos ofrece todo. Pero tenemos que responder. Entonces, yo te animo a mirar el tema de la grandeza del amor de Dios para ti. Porque te va a sorprender. Dios te ama tanto que estaba dispuesto a morir en el lugar mío y tuyo. No lo olvides. Y no hay nada en este mundo que nos puede separar de ese amor. Y entonces nosotros estamos aquí para ayudar con lo que sea. Si necesitas oración, si necesitas hablar con alguien, o si tienes dudas o preguntas, contacta con nosotros. Entonces estamos aquí para ayudar. Y como siempre, es un placer poder compartir este tiempo y espero que nos veamos aquí en el vídeo o en el local. Y más importante, espero que nos veamos en el cielo cuando lleguemos a ese momento de Apocalipsis 21. Porque es el futuro que nos espera. Es la meta que tenemos por delante. Bendiciones.
y nos veremos muy pronto. La historia le rescató la muerte derrotó, cántenlo, Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba